Notas de la historia de la República Dominicana tomadas del libro Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, escrito por el profesor Juan Mariñez. El asalto y recuperación de la isla La Tortuga. Este gobernador provisional, en vez de sentarse a esperar que llegara el nuevo gobernador titular, asumió sus funciones y tomó un conjunto de medidas de prevención en 1653. La más urgente y por tanto la primera fue desalojar a los intrusos de la isla La Tortuga, apoyándose en las cincuentenas y adoptando medidas extraordinarias como la utilización de navíos mercantes que estaban en el puerto de Santo Domingo para transportar una parte de los hombres que debían sorprender al caballero de Poissy. Para este ataque a la cabeza de puente de los franceses, el gobernador provisional Montemayor y Cuenca utilizó fuerzas del interior y estableció en la ciudad de Santo Domingo tropas suficientes para su defensa y dispuso de mecanismos para alertar a las demás ciudades en caso de que se necesitaran refuerzos. El asalto a la isla La Tortuga se coronó con un éxito total. Los franceses fueron humillantemente expulsados y los triunfadores recogieron un botín en oro y riquezas que permitió pagar el flete de los navíos utilizados, recompensar y ayudar a las tropas, así como disponer de centenares de arcabuces, pistolas y cañones para fortalecer la ciudad de Santo Domingo. Pero lo más importante de todo fue el despertar en la población la idea de que podía luchar y derrotar a los insolentes intrusos franceses invictos desde hacía más de 10 años. El entusiasmo provocado por esta victoria se manifestó en la destrucción de caseríos de los franceses establecidos desde hacía varios años en la costa norte, incluyendo la península de Samaná. Hacia el mes de agosto de 1654, los franceses, capitaneados por el caballero de Poissy, intentaron apoderarse de la isla de La Tortuga, pero fueron derrotados por las tropas criollas capitaneadas por Juan de Morfa, encargado de garantizar que esta isla de importancia estratégica para las agresiones contra los habitantes de la isla y contra los navíos españoles no volviera a caer en sus manos. No obstante las órdenes recibidas desde España de que la isla de La Tortuga fuese abandonada y sus tropas reagrupadas a las que estaban en la ciudad de Santo Domingo, donde era inminente un poderoso ataque inglés con más de 7,000 hombres. Montemayor Cuenca desacató esa orden y encabezó una vasta movilización popular en toda la isla. La derrota de 7,000 invasores ingleses encabezados por Penn y Venables. Toda la isla estaba en pie de guerra cuando se produjo la llegada del poderoso ejército inglés a finales de abril de 1655. Por la envergadura de las fuerzas que movilizaron los atacantes ingleses y los defensores criollos, y por la naturaleza misma de los objetivos que estaban en juego, y la extensión del tiempo de enfrentamiento hasta la retirada de las derrotadas tropas inglesas el 14 de mayo, esta batalla merece un lugar especial en los anales de la guerra en la isla de Santo Domingo. Estamos hablando de una población criolla que podía rondar las 10,000 personas repartidas en los 75,000 kilómetros cuadrados de la isla, con tropas con capacidad operativa en la isla de La Tortuga, distante de cientos de kilómetros del escenario principal de operaciones, donde no podía haber más de 2,000 hombres con capacidad de combatir, en su gran mayoría campesinos negros y mulatos provenientes de pueblos tan distantes como Higüey, Ceibo, Santiago, Azua y Los Horros de los alrededores de Santo Domingo, por donde están ubicados actualmente Mano Guayabo y Los Alcarrizos. El estudio militar de la campaña contra los ingleses desde sus inicios hasta el final, que hizo el gobernador y jefe de esa campaña militar, Francisco Montemayor Cuenca, no tiene desperdicios en cuanto al uso de la táctica de emboscadas efectuado por las milicias criollas
inferiores en número de combatientes y en potencia de fuego. Las observaciones y apreciaciones sobre la población de la isla y las causas del fracaso de los invasores y sus propuestas para contrarrestar nuevos ataques del invasor son sumamente interesantes y ameritan un ensayo específico que desborda las metas de origen y desarrollo de la nación dominicana. El testimonio de la voz más autorizada, por ser el que capitaneó las hazañas para derrotar a ingleses y franceses, atribuye a la población campesina estos triunfos. Veamos, llegaron de los lugares de tierra adentro algunos lanceros, que son la gente de más efecto en las milicias de este país, y los que solo y absolutamente han dado la victoria y defendido la isla. Boletín del Archivo General de la Nación, N3233, enero-abril 1944, página 176. Más adelante, Montemayor Cuenca sigue insistiendo para que no quede duda sobre quiénes fueron los autores del triunfo de los años 1654-1655. Verdaderamente ellos pelearon con efecto y dieron la victoria con algunos otros también lanceros de los demás lugares de tierra adentro. Estos son tantos y gentes del campo, los más pobres y desvalidos, que no es fácil saber sus nombres, ni puede hacérsele merced más que proporcionada a su parte que algunas ayudas de costa. Página 181. Lugar citado. Son tantos y gente del campo los más pobres y desvalidos que no es fácil saber sus nombres. Aquí en esta breve línea se encuentra la más precisa información de que se trató de una guerra popular de campesinos que forzosamente tenían que ser negros, mulatos y mestizos dispuestos a morir combatiendo antes que ser esclavos nuevamente. ¿Cuál fue la actitud de los ricos y nobles de la colonia española esclavista ante la amenaza que pesaba sobre el país? Por primera vez es mencionado el conde de Peñalba, gobernador titular, flamantemente arribado 15 días antes de la invasión, en el testamento siguiente: habiéndome ido de orden del presidente el conde de Peñalba y Bracamonte a recorrer el castillo de San Jerónimo y a disponer se abriesen ciertas veredas, volvieron a insistirle al presidente conde de Peñalba en lo mismo y conseguido el beneplácito. Dícese que para las mujeres solamente comenzaron a salir en la misma noche y el lunes siguiente hasta el martes tanta gente, ropa, trastos, ornamentos e imágenes de los templos, que quedó el lugar desierto totalmente, llevando en esa ocasión una muchedumbre de criados y esclavos, y a vuelta de esto no poca gente blanca, tal que en el siguiente día no se hallaba cosa alguna, ni bastimento ni tienda en la ciudad, ni quien sirviera, ni diese de comer a un caballo, tan solo y miserable, todo como si ya lo hubiera saqueado el enemigo. El arzobispo y prelados de las religiones, órdenes de las Mercedes, franciscanos, dominicos, se salieron la misma tarde del lunes, y sucesivamente todas las monjas y casi todos los clérigos y religiosos. En estas minorías privilegiadas no había disposición de luchar, sino de capitular y negociar sus joyas, oro y objetos de valor a cambio de sus vidas, y abandonar este territorio del que sólo sabían parasitar del sudor y esfuerzo de los productores en caso de no lograr un acuerdo con los ingleses para colaborar con ellos a cambio de mantener sus privilegios de explotadores y opresores. Montemayor Cuenca, en este testimonio, que es una auténtica acta de acusación contra el clero católico y los blanquitos con ínfulas de aristócratas, afirma que desertó de la trinchera de combate no poca gente blanca. Por tanto, la defensa de la ciudad puerto de Santo Domingo fue asumida en su casi totalidad por la población negra, mulata,
mestiza y los blancos pobres. Es muy posible que este acontecimiento que marcó los perfiles culturales de la dominicanidad con aristas precisas haya jugado un papel determinante para que se acuñara la expresión popular: ellos son blancos y se entienden. Ahí está plasmado el pensamiento de ese negro libre o esclavo y de esos mulatos mestizos surgidos de la observación del comportamiento de esa población blanca esclavista opresora con intereses comunes con los blancos invasores extranjeros, igualmente explotadores y esclavistas. Para la gente del campo, los más pobres y desvalidos, que no es fácil saber sus nombres, se trataba de preservar las libertades conquistadas en su territorio, en su patria, pues ya había patria. La trama conspirativa de la Iglesia Católica, encabezada en esos momentos por Inocencio XI, para desarmar y desmovilizar a la población de la isla, quedó de manifiesto el mismo año de 1654, cuando los triunfadores de los franceses en la isla de la Tortuga no fueron recibidos por el obispo a su regreso a la ciudad de Santo Domingo. Más claro y revelador es el hecho de que el arzobispo le escribió reiteradamente al rey de España para intrigar contra Montemayor Cuenca, al que acusaba de tener una vida licenciosa y de ser un joven sin experiencia al que no se debía confirmar en el cargo de gobernador titular y sacarlo cuanto antes del país. Efectivamente, y como prueba de que el Estado español en estos momentos estaba infiltrado por vía de la Iglesia Católica para que los colonialistas franceses tuvieran las manos sueltas en sus afanes expansionistas, el nuevo gobernador, el conde de Peñalba Bracamonte, llegó con instrucciones de retirar las milicias criollas que estaban en la isla de la Tortuga. El heroico gobernador interino fue hecho preso, excomulgado, privado de sus bienes y de su salario, y enviado a México, donde su majestad el rey lo designó para otro cargo. Las huellas de las manos de la Iglesia Católica en esta trama han quedado tan claras y precisas que la historia de Santo Domingo, elaborada por el Escuadrón Inquisitorial Católico, encabezado por el arzobispo Meriño y firmado por José Gabriel García, hace desaparecer al gobernador interino Francisco Montemayor y Cuenca en toda la década 1650-1660 y menciona su nombre en un listado inconexo de gobernadores de la década 1660-1670. Siendo una experta en tejer leyendas para sus fines de embaucamiento religioso, la Iglesia Católica procedió a inventarse una fantástica narrativa que atribuye los méritos de la derrota de la invasión inglesa de 1655 al conde de Peñalba. En homenaje a esa fantasiosa leyenda, la principal calle del comercio de la vieja ciudad colonial fue apellidada Calle El Conde, y la puerta de las murallas de la ciudad, donde Montemayor y Cuenca montó cañones y cajas para enfrentar a los ingleses que lograron pasar los diferentes cercos de emboscadas organizados desde la desembocadura del río Jaina, se le nombró Puerta del Conde. El asunto de determinar si lo cierto son los rumores y leyendas maquinados por la Iglesia Católica para ocultar su vieja traición de ramera fornicaria con el trono francés después de traicionar al trono español que no tenía bastante dinero para pagar sus favores, o si lo cierto es lo que está aún escrito en tinta negra sobre papel blanco en documentos que reposan en el mismo Archivo General de Indias y que el Estado Dominicano fue capaz de reproducir en la revista del Archivo General de la Nación de la República Dominicana, está aquí planteado. La cultura general promedio de la población dominicana asume que los jueces en los tribunales se acogen a las pruebas escritas y establecen las que tienen un carácter grave y coherente para determinar su sentencia. ¿Cuál fue el rumbo de la colonia española y de la nación dominicana después de las derrotas de los intrusos colonialistas franceses e ingleses?